Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Cuando entraron, se encontraron con un hombre que parecía militar, según su constitución y peinado. Miró condescendientemente a Chris y Gob y se burló. ¿Por qué diablos trajiste a tu viejo aquí, imbécil? Estos son los prestigiosos y poderosos Illuminati, no un hogar para ancianos. En respuesta al hombre, Chris y Gob simplemente lo miraron con disgusto. ¿Cómo te atreves a mirarme así? Provocado, el hombre corrió hacia adelante increíblemente rápido y les lanzó un puñetazo. Pero inmediatamente se encontró inmovilizado cuando algo de repente restringió sus pies y manos. Abrió mucho los ojos, se giró hacia sus brazos y encontró anillos dorados que impedían sus movimientos. Exclamación de cierre, jadeó en estado de shock, pero rápidamente recuperó su comportamiento arrogante. Déjame ir, viejo tonto y monstruo de pelo largo. Gritó enojado. Chris, con los ojos entrecerrados mirando directamente al hombre, avanzó hacia él paso a paso. ¿Cómo se atreve un joven como tú a dirigirse a mí de esa manera? He vivido aquí durante miles de años más que tú, y he vivido para ver miles de naciones levantarse y caer. Luego agitó su mano mientras 3 pilas de círculos mágicos se formaban frente a la cabeza del hombre. Deberías sufrir un poco por eso. Tan pronto como dijo eso, los círculos mágicos giraron y se iluminaron antes de dispararse hacia la frente del hombre. ¡Ah! El hombre chilló de dolor mientras se desplomaba en el suelo, agarrándose la cabeza y arañándola como un maníaco. Le sirve apropiadamente. Gob pensó para sí mismo mientras miraba la cosa miserable pero divertida frente a ellos. «Oh, ¿qué tenemos aquí?» De repente, una voz distorsionada sonó cuando el sonido pareció acercarse a ellos. Pronto, 10 figuras negras con un hombre frente a ellas llegaron frente a ellos. El hombre estaba hecho de una especie de materia oscura que rezumaba y fluía como gas. Se colocó una corona plateada en su cabeza mientras que una armadura de un color similar adornaba su cuerpo. En el medio de la armadura, un cristal rojo en forma de lágrima descansaba bien y firmemente en sus grietas. Sus ácidos ojos verdes miraron al hombre convulsionado de abajo y le escupieron con un líquido desconocido. ¿Por qué hay una hormiga débil dentro de este dominio divino? No eres más que una pérdida de espacio. Luego arrojó una sustancia negra al cuerpo del hombre y, cuando la cosa oscura tocó a la persona, inmediatamente la devoró antes de regresar a la entidad oscura. Incluso sabes horrible. La entidad tembló de disgusto. Los ácidos ojos verdes de la persona luego miraron a 2 personas recién llegadas con una expresión desconocida. Saludos, exmiembros de The Ouroboros. La persona los saludó con una voz neutral en cuanto al género muy distorsionada. Anuncios de Put Future. Tú, Chris miró a la persona con una expresión de sorpresa y terror en su rostro. Umbra. ¡Qué falta de respeto! Umbra se burló audiblemente y replicó fríamente. Ninguno de ellos pudo determinar realmente cuál fue la emoción de Umbra cuando dijo eso, pero parece que estaba realmente disgustado. Parece que tengo que darte una lección. Luego, Umbra desapareció y reapareció detrás de Chris. Luego, Umbra extendió su mano sobre la cabeza de Chris. Urg, Chris gruñó mientras se dejaba caer de rodillas. Sus ojos se volvieron más oscuros que el negro mientras miraba hacia la nada. Un sinfín de gotas de sudor corrieron por su piel mientras resistía el ataque de Umbra. «Oh». Umbra pareció levantar una ceja mientras miraba intrigantemente a Chris. ¿Puedes resistir mi pesadilla de las sombras? Entonces, supongo que pasaste. Luego se volvió hacia Gob y lo examinó. Este último sintió como si miles de almas lo estuvieran mirando mientras los ojos verdes de Umbra se enfocaban en él. No serías capaz de manejar la pesadilla de las sombras. Simplemente morirías. Luego desvió su mirada hacia los anillos, pero, con los que están contigo, puedes ingresar a los Illuminati mientras cumples con el requisito básico. Luego se dio la vuelta para irse. Justo cuando lo hizo, Chris volvió a la normalidad mientras su pecho se agitaba, jadeando mientras recuperaba el aliento. Correcto. Umbra de repente se detuvo en sus pasos mientras se daba la vuelta. La próxima vez, dirígete a mí como el Señor de las Sombras. No somos iguales para que me llames directamente por mi alias. Después de decir eso, giró una vez más y finalmente se fue. Después de asegurarse de que Umbra se había ido, Gob corrió hacia Chris y lo ayudó a levantarse. ¿Quién era ese, gran directo? Quiero decir, tío Chris. Preguntó con miedo persistente en su voz. El señor de las sombras. Chris jadeó y tartamudeó mientras hacía todo lo posible para responder. Él es una entidad muy poderosa, capaz de luchar incluso contra los dioses más altos.
Por lo que yo sabes, incluso André solo puede derrotarlo usando todo lo que pueda. Tan poderoso. Gob jadeó horrorizado. Desde el inicio de la fundación, muchos directores continentales han ocupado puestos de poder. Muchos de ellos tenían suficiente poder para dominar su época, pero aún así, nadie tenía el poder suficiente para medir la mayor fortaleza del presidente. Es innegable que el poder del presidente está por encima de lo que pueden percibir, sin embargo, alguien dentro de los Illuminati realmente tuvo la fuerza para enfrentarse cara a cara con esa persona poderosa. Ya les dije antes que los Illuminati es un lugar donde residen dragones ocultos y dioses gloriosos. Es comprensible que el Señor de las Sombras tenga suficientes motivos para ser uno de ellos. Chris suspiró. Fue hace poco menos de 1500 años cuando apareció el Señor de las Sombras. Chris comenzó. En aquel entonces, el mundo también estaba sumido en el caos. Los desastres prevalecían en todo el mundo, las enfermedades se hacían rampantes y la oscuridad envolvía al mundo. Anuncios de Put Future. A través de numerosas muertes, sangre y almas que fueron bañadas en las sombras, surgió. Umbra una vez eliminó a 300.000 personas para satisfacer su hambre. Extendió su sombra por toda Europa y torturó a la gente. Afortunadamente, André vino desde el este para detenerlo. Miró al cielo, pensando en ese día. Umbra quería devorar a André en su Shadow Nightmare, pero todos sabemos que a André le importan poco o nada las pesadillas. Lucharon violentamente, convirtiendo el sur en un desastre árido. Finalmente, usando todo su poder, André contuvo a la salvaje Umbra y trató de domesticarla. Pero, por supuesto, Umbra escapó y aquí pareció residir. Chris suspiró. Gob también suspiró y dijo: me pregunto dónde estará el presidente. Si no fuera por su desaparición, el mundo no sería tan caótico. Chris cerró los ojos y chasqueó la lengua, pensando en lo mismo. Sí, espero que esté bien, porque es el único que conozco que puede arreglar todo. Vamos. Chris suspiró una vez más y abrió los ojos con determinación antes de hacerle una seña de Gob mientras caminaban más profundamente en medio de la fuerza más misteriosa del mundo. De vuelta en Filipinas. André salió de su casa y miró el nuevo mundo que tenía frente a él. A diferencia del mundo hace 3 meses, el cielo que alguna vez fue azul estaba cubierto por una neblina oscura. Era como si ya fueran las 6 menos cuarto aunque apenas era mediodía. También había varios patrulleros dando vueltas en la zona ya que el nivel de alerta ya está en el más alto. Todo el lugar, no, todo el país, podría estar en estado de ley marcial. Tan pronto como salió, algunos soldados que patrullaban lo notaron e inmediatamente caminaron hacia él. Señor, por favor regrese a su casa. Es una orden. Ordenó uno de los patrulleros. Aunque su voz era muy autoritaria y sonaba absoluta para un ciudadano normal, André no lo era. André entrecerró los ojos, buscó su bolsillo trasero y sacó su billetera. Luego sacó una tarjeta de las ranuras para tarjetas y se la presentó al soldado. Los soldados se sorprendieron tan pronto como vieron la tarjeta e inmediatamente se enderezaron y saludaron a André, quien todavía tenía la tarjeta en la mano. Kata hasta Asan comandante NG-UPO. Máximo comandante del ejército. Saludaron con respeto y una pizca de shock. No sabíamos que alguien en una posición tan alta como Sire todavía estuviera aquí. Dijo el soldado con un toque de sorpresa mientras miraba al hombre de casi 30 años frente a ellos. ¿Qué quieres decir? André preguntó sin tener ninguna reacción visible en su rostro. No lo sabía, señor. El soldado tenía una expresión sospechosa en su rostro, pero realmente no puede comprenderlo por miedo a ser reprendido y expulsado del regimiento. A partir de ahora, los militares tienen un privilegio muy alto dentro de la sociedad, solo superado por los propios sobrenaturales. Ser expulsados del ejército en este momento puede poner a sus familias en peligro, sabiendo que los disturbios, los infieles y los secuestros son comunes en estos tiempos difíciles. No lo sabía, señor. El soldado tenía una expresión sospechosa en su rostro, pero realmente no puede comprenderlo por miedo a ser reprendido y expulsado del regimiento. A partir de ahora, los militares tienen un privilegio muy alto dentro de la sociedad, solo superado por los propios sobrenaturales. Ser expulsados del ejército en este momento puede poner a sus familias en peligro, sabiendo que los disturbios, los infieles y los secuestros son comunes en estos tiempos difíciles. He estado aislado durante meses y no había mirado mucho el exterior. André respondió. Al escuchar eso, el soldado todavía sospechaba, por lo que le respondió a André. Máximo comandante, le sugiero que venga con nosotros para una sesión informativa.
Los contras prevalecen estos días, por lo que tenemos que comprobar si realmente es uno de los más altos comandantes del ejército. Entonces, André sacó su teléfono y marcó a alguien: hablen ustedes mismos con su majestad. Luego colocó el teléfono cerca de sus oídos mientras sonaba. Presidente. ¿Estás vivo? La voz de Mimikry exclamó con deleite cuando inmediatamente respondió a la llamada. Sí, su majestad. Pero hable con ellos primero porque sospechan de mi legitimidad. André suspiró en secreto pero mostró una estatura profesional mientras hablaba. André no esperó a que Mimikry respondiera antes de iniciar una videollamada. Cuando se aceptó la videollamada, inmediatamente giró el teléfono para mirar a los soldados. Su excelencia. Los soldados se sorprendieron al ver el rostro de su rey e inmediatamente se arrodillaron, provocando que abandonaran la pantalla. Ponerse de pie. Mimikry respondió a los soldados con una voz llena de autoridad. Los soldados inmediatamente se levantaron pero sus cabezas permanecieron inclinadas. Esta persona es el comandante Terrence Oran, el excomandante supremo de la división mítica Aribón y el comandante estratega de mi padre, el ex-rey András Maarlika VI. En términos de estatus, su posición es más alta que la de cualquiera de los comandantes supremos actuales. Pero, es tan joven, su excelencia, dijo uno de los soldados. De repente, el HMPH de Mimikry sonó desde el teléfono. Tenemos casi la misma edad. Él es incluso mayor que yo, pero pareces dudar de sus habilidades. Entonces, ¿dudas de mi capacidad como rey y comandante en jefe? Le preguntó al soldado con frialdad. No, excelencia. No lo dudamos. Los soldados entraron en pánico y sacudieron la cabeza rápidamente. Ahora sabemos qué hacer. Confíe en nosotros, excelencia. Ellos asintieron y aceptaron la orden. Muy bien. Mimikry asintió con satisfacción. Comandante Oran, me gustaría hablar con usted personalmente la próxima vez. Espero verlo pronto. Mimetismo manifestado antes de finalizar la llamada. Señor, permítanos acompañarlo a Malacañán. El soldado se dirigió a él cortésmente. Luego miró al otro soldado y le ordenó. Llame al sargento Pepe y pídale que traiga un vehículo. Sí, capitán. El soldado asintió antes de alejarse para llamar. Anuncios de Put Future. Entonces, ¿dónde están los generales ahora? André preguntó. Actualmente están estacionados en Malacañán para enviar órdenes a sus divisiones. Malacañán es actualmente el lugar más protegido del país, por lo que para proteger a los generales se les ordenó permanecer allí. Respondió el soldado. André asintió comprendiendo. Después de un rato, finalmente llegó el vehículo militar. Era un Kalyani M4 modificado que tiene una construcción más duradera que los Kalyani M4 normales. Su cambio no parece gran cosa, pero como los superhumanos son demasiado comunes, los vehículos militares deben ser más poderosos para resistir los ataques mágicos. El soldado dio un paso adelante, abrió la puerta del vehículo y se hizo a un lado, haciéndole un gesto a André para que entrara. Después de usted, señor. Antes de que André pudiera siquiera dar un paso adelante, una luz brillante fue arrojada hacia él desde el cielo. Los soldados fueron alertados y apuntaron con sus armas a la luz, pero André levantó la mano y la agitó hacia abajo, indicándoles que se retiraran. Se volvió hacia ellos, sacó algo de su bolsillo y se lo entregó. Luego ordenó. Quiero que solicites una audiencia con el rey y le entregues esto. Diles que fui a encargarme de algo. El artículo era una insignia dorada que tiene el símbolo de alas unidas en forma de 69. A su alrededor había rayos de luz y una corona en la parte superior. Los soldados, sintiendo el inmenso poder detrás de aquellos cielos brillantes, asintieron rápidamente ya que no querían quedarse allí más tiempo. Se llevaron la placa y corrieron hacia el auto, inmediatamente pisaron el acelerador y se alejaron. André, por otro lado, miraba al cielo con los ojos entrecerrados. Como los alrededores estaban oscuros, a diferencia de los brillantes cielos azules del pasado, la luz brillante que se proyectaba sobre el suelo era muy llamativa. Los ciudadanos que vieron la luz sintieron curiosidad y miraron desde el interior de sus casas. Los que se atrevieron a salir de sus casas, sin temer a los militares que patrullaban el lugar. Pero después de minutos de mirar, comenzaron a sentirse incómodos cuando sus ojos comenzaron a ser asaltados por un dolor punzante que sentía como si se estuvieran derritiendo. Desde la luz, dos ángeles de 4 alas se deslizaron hacia él. Sus cuerpos estaban completamente vestidos con una deslumbrante armadura plateada, mientras que en sus manos, una larga lanza partisana estaba junto a ellos con la gloria del cielo irradiando de ellos. Los dos ángeles entonces volaron a un lado, y desde el cielo, otro ángel descendió.
Su espalda adornaba 8 alas que giraban formando un círculo, sus ojos estaban cubiertos con una tela blanca pura, cabello dorado caía en cascada hasta su pecho y en su mano sostenía un pergamino que gritaba con divinidad. Descendió hacia él sin que las alas detrás se movieran. Cuando el ángel pasó a los 2 primeros, abrió el pergamino y habló en un tono profundo y poderoso que sonaba como si estuviera cantando. Inmortal, estás siendo convocado por el tribunal. No te resistas. Anuncios de Put Future. TCH. André se burló y les dejó hacer lo suyo. Los 2 ángeles apuntaron con sus lanzas a André, y desde las puntas de las armas, una cadena hecha de luz salió disparada hacia adelante y ató a André. Después de eso, el grupo dio media vuelta y voló hacia el cielo con el ángel de 8 alas al frente y los 2 ángeles detrás y André en el medio. Acción. Mientras ascendían, André pensó en lo que el ángel anunciaba y se burló. El tribunal es exactamente lo que es, un tribunal judicial formado por los dioses de las 3 tríadas. Se crea para juzgar a los dioses que han violado las leyes que se promulgaron para regular las acciones de los seres superiores en este mundo. Que lo convocaran significaba solo una cosa. Esos bastardos quieren encontrar fallas en su desaparición y cargarle la carga de la responsabilidad. Pensándolo bien, simplemente les responderá de acuerdo con la forma en que exigen su orden. Si le hablan con calma y lógica, él haría lo que ellos quieran, pero si muestran la más mínima falta de respeto en sus acciones, él haría lo que él quiere. Pronto, salieron a la luz y reaparecieron en un enorme patio. Delante, 9 asientos estaban encima de una plataforma alta. Sentados en esos asientos estaban los 9 God Kings. En una plataforma más baja, otros dioses que estaban bajo las 3 tríadas estaban erguidos, mirando hacia abajo. Debajo de las plataformas, los guardias angelicales divinos, ángeles que eran similares a los 2 ángeles que lo escoltaban, permanecían quietos mientras sostenían sus lanzas. Visible desde el exterior, cientos de miles de ángeles, valquirias, budas, olímpicos, soldados egipcios y muchos más súbditos de los dioses miraban con interés el juicio que se desarrollaba en el interior. André miró a su alrededor y miró a los God Kings de arriba. ¿A qué debo el disgusto?, preguntó con calma. Rey Dios de las 1000 caras, Andras o Uroboros. Leferog gritó con voz solemne. Has cometido un gran pecado contra los dioses. ¿Qué pecado cometí? André se rió sarcásticamente. Ni siquiera he hecho nada en los últimos 3 meses. Ese es tu pecado. Los 9 God Kings gritaron simultáneamente con inmenso poder en sus voces. Con la fuerza combinada en sus voces, un fuerte viento hizo volar el cabello y la ropa de André. Cuando los mortales sufrieron, tú no hiciste nada. Gritó Leferog. Cuando el mundo sufrió, tú no hiciste nada. Todos los dioses gritaron. Por lo tanto, dictaremos sentencia sobre vosotros. Leferog lo miró directamente a los ojos y pronunció con frialdad. Como eres inmortal, todos los que estén conectados contigo serán sujetos de juicio. Tu castigo será ver sufrir a las personas que conoces. Tan pronto como André escuchó eso, su expresión se oscureció. La atmósfera a su alrededor cambió lentamente sin que los dioses se dieran cuenta. Preguntó al consejo de los dioses, ¿alguien no acepta el juicio que se le impuso a este ser? Leferog recorrió su mirada hacia los dioses que estaban reunidos debajo. Preguntó al consejo de los dioses, ¿alguien no acepta el juicio que se le impuso a este ser? Leferog recorrió su mirada hacia los dioses que estaban reunidos debajo. El consejo de los dioses lo aprueba totalmente. El consejo de los dioses lo aprueba totalmente. El consejo de los dioses lo aprueba totalmente. Al escucharlos, Andrés se echó a reír. Se rió con gran burla hacia los dioses. Qué irónico que todos ustedes llamen al tribunal por esa razón. Cuando los mortales sufrieron, ninguno de ustedes estaba allí. Cuando se produjeron las masacres, ninguno de ustedes ayudó. Cuando el mundo estaba al borde de la ruina, tú no hiciste nada para salvarlo. André gritó con desdén a los dioses que lo miraban desde arriba. Cuando los mortales sufrieron en las últimas décadas y siglos, yo fui quien dio un paso adelante y les brindó apoyo. Cuando se produjeron las masacres, mi pueblo dio un paso al frente para poner fin al caos. Cuando el mundo estaba al borde de la ruina, yo fui quien lo salvó. André se rió sarcásticamente y continuó. ¿Dónde estabas cuando tus adoradores pidieron guía? ¿Dónde estabas cuando el mundo pidió ayuda a gritos? De repente, la gravedad dentro de la cancha comenzó a volverse pesada, mientras André comenzaba a despegar del suelo. Cuanto más alto llegaba André, mayor era la presión que se ejercía sobre toda la cancha. Al no tener suficiente poder para detenerlo, los 2 divinos guardias angélicos que lo sujetaban fueron llevados para levitar con él. Anuncios de Put Future.
Los 9 God Kings tenían los ojos muy abiertos por la conmoción y el terror mientras su tez palidecía lentamente. Se pusieron de pie con miedo mientras miraban al ser en constante cambio que levitaba frente a ellos mientras los miraban con profunda ira. Leferot, incluso, tenía el apoyabrazos de su silla aplastado mientras miraba a André con el cuerpo tembloroso. En la época de los antiguos, mucho antes de que se volviera a escribir la historia, los dioses ya conocían a André, o Andras, como un ser inmortal cuyo poder los igualaba, pero no era un rey dios formal como ellos. Era una variable que impedía que cualquiera de las tres tríadas pensara primero antes de llevar a cabo una acción importante o incluso menor. Aunque puede influir en sus movimientos, los dioses sabían que podía ser derrotado fácilmente si iban juntos contra él. Pero ahora, mirando a las Andras actuales frente a ellos, rebosantes de un poder que ninguno de ellos podía imaginar, un poder que ninguno de ellos podía igualar, ya no podían calcular qué hacer a continuación. Una gran tormenta se fue gestando lentamente dentro de la cancha. La forma de André se convirtió completamente en su forma de rey dios, pero de una manera aún más amenazadora, con otro par de ojos abriéndose en su rostro, su cabello infinitamente largo volviéndose rojo sangre y sus escamas en rojo dorado, ejerciendo una presión llena de contraste divino y demoníaco. Tronó con una voz demoníaca o divina. Una y otra vez, me he resistido a matar a cualquiera de ustedes por los pecados que han cometido sobre mí y mi mundo. He soportado tu orgullo y arrogancia dentro del mundo donde soy la verdadera voluntad. Te he ayudado a ascender a tus divinidades y a prevenir tus ruinas predestinadas. He hecho todo lo posible para mantener el equilibrio de mi mundo dándote el poder que deseas, pero los pagos que recibiré serían estos. André se burló. Podrías haberme obligado a cumplir con tus deberes como castigo, pero incluso trajiste a las personas con las que tengo relaciones. Todos ustedes saben que ellos son mi resultado final. Y así, por solo mencionar que los lastimaré, mental o físicamente, todos ustedes tienen que soportar el poder que reuniré sobre ustedes. Siseó con ira en su voz mientras miraba a los 9 aterrorizados God Kings frente a él. Leferot, Odín, Ra, el emperador de Jade, Zeus, Vishnu, Siddhartha Gautama, el Buda Amitabha y el Buda Vajrapani, todos ustedes se han vuelto locos debido a los poderes en sus manos. Por lo tanto, lo retiraré todo. Sus ojos brillaron con un brillo agudo mientras caminaba lentamente en el aire hacia ellos. Compañeros dioses y reyes, deténganlo. Leferot gritó con urgencia. Todos los dioses dentro de la corte asintieron solemnemente y le lanzaron cientos de miles de magia restrictiva. Cadenas de alma, cadenas divinas, cadenas del purgatorio, cadenas de sellado, runas de sellado, matrices, etc., se amontonaron sobre él. Al ver las voluminosas cadenas, runas y sellos que lo rodeaban, André se burló y continuó caminando. Una por una, las cadenas y sellos que lo ataban se rompieron o fueron absorbidos por él. Abajo, los dioses que impusieron las ataduras sintieron un gran daño que asaltó sus almas. Algunos escupieron sangre y otros murieron de inmediato. Al ver que ninguno de ellos podía detenerlo, todos gritaron simultáneamente. Grandes ancestros, buscamos su ayuda. Desde todos los rincones de la habitación, los antiguos dioses del cielo, la antigüedad de Buda, los titanes dormidos y los otros ancestros dioses se materializaron y apuntaron con la palma hacia adelante. Es suficiente, inmortal. Este conflicto debe llegar a su fin. Simplemente acepta tu castigo. El cielo antiguo, vestido con su manto divino de luz, afirmó con indiferencia. Detrás de ellos, aparecieron otros ángeles divinos de diferentes niveles y ayudaron a contener al furioso André. Anuncios de Put Future. Garza. Qué tonto de tu parte. En respuesta, André los miró y se burló antes de gritar con desdén. Al escuchar eso, Anciente Aven se estremeció notablemente. El precio de detenerme sería recordar la vida que todos ustedes han olvidado desesperadamente. Sufran una vez más por sus pasados. André luego hizo un movimiento agitado con la mano antes de agitarla a su alrededor. Una enorme ola azul apareció en la punta de sus dedos y se disparó directamente hacia los ancestros recién aparecidos. ¡Ah! Tan pronto como la ola azul golpeó sus sienes, una oleada de recuerdos dolorosos apareció dentro de sus cabezas. Recuerdos de la masacre del rey dios sanguíneo, el dolor agonizante que la tortura ha marcado en ellos, la visión de sus otras mitades siendo desgarradas por la mitad por el demonio que masacró vidas infinitas, y las cicatrices que fueron afligidas por el rey dios sanguíneo reaparecieron permanentemente. Dentro de sus recuerdos en un estallido total. Cayeron de levitación y se estrellaron contra el suelo de la cancha.
Se agarraron la cabeza debido al profundo e insoportable dolor que los asaltaba mientras los daños tanto de su mentalista como de su físico del pasado regresaban a sus cuerpos y mentes. Ahora que era incapaz de contenerlo, André volvió su mirada hacia los acobardados Godkings en sus elevadas plataformas. Cuando André se acercó lo suficiente, levantó su mano derecha, abrió sus manos en forma de garras y apuntó a los Godkings. No. Desde sus cuerpos, inmediatamente notaron la gran cantidad de energía que se extraía de sus propios núcleos. El cuerpo de Zeus, de ser el de un hombre musculoso, se volvió flacucho, lo mismo ocurre con los demás. El que tiene el cambio más notable fue el de Leferot, ya que el poder divino dentro de su cuerpo se dispersó inmediatamente tan pronto como su energía lo abandonó. André luego bajó su mano izquierda y la abrió hacia los ancestros que sufrían debajo. También materializó una magia parecida a un agujero negro para desviar sus energías de sus núcleos, recuperando el inmenso poder que por derecho era suyo. Después de recuperar sus energías, André las absorbió para sí mismo. Su forma y aura cambiaron visiblemente, mientras una inmensa cantidad de poder corría por sus venas. Su cuerpo se hizo más grande y voluminoso, y su aura se volvió más dominante, santa e impía. Agitó las manos y, frente a él, se manifestaron runas en forma de serpiente, devorando su propia cola y se dispararon hacia los dioses. Te concedo la inmortalidad. Sufre y contempla por la eternidad. André dijo fríamente. Luego levantó la mano derecha y chasqueó los dedos. Detrás de él, surgieron las 5 glorias, a saber, Daemon, el guardián del inframundo, Reaper, el cosechador de almas, Ciego, maestro de las artes profundas, Duos, el espíritu gobernante y Eliseo, el divino señor, sorprendiendo a todos los presentes. Dioses. Incluso si fue antes de que les quitaran sus poderes, la existencia de tal calibre ya los estaba asfixiando. Pero ahora que ese mismo poder se había ido e incluso tuvieron que soportar la existencia de 5 de ellos, ni siquiera podían pensar si respirarían o no. Apresarlos inmediatamente y encarcelarlos en las profundidades del purgatorio. André ordenó con indiferencia. Sí, señor. Los 5 asintieron simultáneamente, sorprendiendo aún más a los dioses. Estos seres gigantescos, tartamudeó Leferot con horror, ¿están bajo tu mando? André lo miró y respondió con calma. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con eso, mortal? Leferot ni siquiera pudo responder cuando André inmediatamente lo interrumpió, basta de bromas inútiles. Lo único que deben hacer ahora es permanecer en silencio y soportar el dolor de sus acciones. De su pecho, Salomón salió, haciendo que los dioses se pusieran aún más pálidos que nunca. «Ese Salomón», exclamaron con temor. «Oh, ¿qué tenemos aquí? Los dioses que me eliminaron ahora son mortales que ahora son más débiles que el humano promedio en la tierra. ¡Qué divertido!». Solomon los miró y sonrió burlonamente. André volvió su mirada hacia Solomon y le preguntó. ¿Por qué saliste? Salomón se rió entre dientes mientras seguía mirando a los dioses con una mirada burlona. ¿Por qué no? Quiero verlos miserables. Jaja. ¿Cómo? No estás muerto. Zeus gritó con agitación. ¿Por qué, por qué, Zeus de Babilonia? ¿No quieres verme una vez más? Salomón sonrió. Luego desapareció de su posición, reapareciendo cerca del rostro de Zeus. ¿Tienes miedo? Desapareció una vez más y reapareció detrás de su oreja izquierda. ¿Has sido travieso? Y su derecha. ¿Te vas a mear ahí abajo? Desapareció una vez más y finalmente reapareció frente a él. ¿No quieres que te golpeen en la cara en otra ocasión? Luego se rió de todo corazón mientras volaba junto a André. Acobárdense, dioses que son simples mortales. Este hombre una vez los abandonó, pero ya no. Sufran en la condenación eterna. Ja 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 ja. Salomón se rió malvadamente mientras los miraba con desdén. Al no tener las agallas ni el poder para resistir el impulso, los dioses se arrodillaron y suplicaron con desesperación. Perdónanos. Perdónanos. No nos dejes sufrir, te lo suplicamos. Dijeron a su manera uno tras otro. Al mirarlos, André no sintió más que disgusto y desprecio. Lléveselos. Ordenó una vez más. Inmediatamente, Daemon y Reaper arrojaron sus cadenas del purgatorio en las muñecas de los dioses y los arrastraron al abismo, donde serán guardados por el resto de la existencia del reino. Cuando los Godkings desaparecieron, André voló a la plataforma más alta y miró a los dioses debajo de él que estaban postrados ante él. Los miró con indiferencia y después de unas horas de escudriñar a cada uno de ellos, finalmente habló. Ahora traeré juicio sobre los dioses restantes. Los dioses se quedaron sin aliento cuando lo oyeron. Por lo que anunció, los dioses de abajo temblaron de nerviosismo.
Hades, da un paso adelante. André llamó. Del grupo, un hombre de 8 pies de altura que es tan corpulento como el viejo Zeus dio un paso adelante. Tenía cabello y barba castaños largos y rizados, su vestimenta es igual a la de Zeus, pero más oscura, y en su mano sostenía un vidente negro cuyo asta está hecha de una madera del purgatorio y su metal es de hierro que es del mismo origen. Señor, ¿cuál es tu juicio? Hades preguntó con nerviosismo. André no respondió y continuó insultando. Heimdall, da un paso adelante. Al escuchar su nombre, el hombre frente a otro grupo de dioses se armó de valor y dio un paso adelante. Incluso más grande que Hades, su altura alcanzaba los 10 pies, y con su constitución musculosa, podría ser considerado como uno de los seres más altos dentro de la corte. En su espalda, una enorme gran espada que es incluso más alta que él con 11 pies colgaba de una vaina atada a su armadura dorada. Adornado en su cabeza había un yelmo dorado que tenía 2 cuernos de 3 metros de largo a sus costados. Estoy listo, así. Heimdall afirmó con calma. Mirándolo, André simplemente tarareó antes de continuar. Wukong, da un paso adelante. ¿Qué diablos es el inframundo? De repente, se escuchó un grito desde las filas de los dioses. Un mono de tamaño humano saltó alto y aterrizó en el medio. Oye, Andr, quiero decir, Dios súper fuerte, no sé lo que hice, pero por favor no me mates. Si quieres matarme, por favor déjalo. Yo comeré hasta saciarme primero, ¿de acuerdo? Anuncios de Put Future. San Wukong. Deja de tonterías y compórtate. Un hombre del grupo de los dioses siseó. ¿Qué? Simplemente no quiero morir de hambre. El camino al purgatorio es largo, así que no quiero irme sin comer, ¿entiendes? Replicó Wukong. André simplemente miró al mono discutiendo y continuó una vez más. Bisamón, da un paso adelante. De los dioses búdicos surgió un hombre cubierto de luz amarilla. En su mano derecha, una pagoda dorada de 9 capas levitaba en su palma, mientras que en su mano izquierda había una alabarda de luna creciente dorada que actuaba como un bastón mientras se movía frente a los dioses búdicos. Ya he realizado muchas grandes hazañas para castigar el mal. He cumplido mi objetivo. Bisamón suspiró aliviado. Takemi Kazuchi, da un paso adelante. Declaró André antes de mirar la parte del grupo donde estaban dispersos y allí, se movía un japonés de pelo largo y vestido con un kimono desgastado. Llevaba el pelo recogido en una coleta alta con una larga seda dorada. Atada a su costado había una katana de 15 pies de largo cubierta con una larga tira de tela delgada. Todo su ser irradiaba un aura aguda y atronadora mientras caminaba hacia adelante. Los otros dioses que estaban en su camino inmediatamente retrocedieron debido a la presión asfixiante y desgarradora que lo rodeaba. Reúnanse en el medio. André ordenó. Hades, Heimdall, Bisamón y Takemi Kazuchi se movieron junto al mono. Por supuesto, San Wukong ya estaba en el medio, sin mostrar ningún signo de sumisión hacia él. Cuando finalmente se reunieron, André simplemente los miró con indiferencia y, por supuesto, los otros dioses que no fueron llamados vieron eso. Morir. De repente, desde las filas de los dioses, se escuchó la voz de una mujer gritando con todo su corazón, sorprendiendo a todos los dioses. Cuando los dioses se volvieron para mirar, vieron a una mujer en las filas de los dioses griegos, mirando en dirección a Hades. ¿Demeter? Hades se desdibujó en estado de shock. Para los dioses e incluso para los mortales, es bien sabido que la esposa de Hades es Perséfone y Demeter, por supuesto, era su madre. Demeter miró a Hades y gruñó. Tu destino está sellado. Eso es lo que obtienes al robarme a mi hija. Siguiéndola, otros dioses de repente les gritaron a los 5. San Wukong, finalmente vas a morir. Bisamón, dame la pagoda de los 9 sellos y desaparece. Takemi Kazuchi, finalmente puedes morir. Ese es tu legítimo destino por siempre obstaculizar nuestros planes, Bindler. Se les lanzaron varios otros insultos con odio. Al escuchar sus cánticos de odio, André simplemente miró a los 5 para ver sus reacciones. Quedaron conmocionados y abrumados por sus palabras abusivas, especialmente Heimdall. Era el protector del Bifrost y el hombre que advertía a los dioses contra los ataques. Al escuchar el odio en su voz, ni siquiera pudo procesar nada. No esperaba ser insultado por quienes lo protegían. Anuncios de Put Future. Al ver que era suficiente, André hizo callar a la frenética multitud antes de anunciar. He decidido inculcarles a ustedes 5 ser los nuevos God Kings de Neo Era. Ustedes 5 protegerán al mundo contra las amenazas que podrían dañarlo. Jadear. Los dioses que alguna vez estuvieron aplaudiendo por el destino de los 5 de repente se quedaron sin aliento cuando escucharon el juicio de André.
Poco a poco se dieron cuenta de lo que habían hecho y empezaron a elogiarlos desesperadamente. Pag, lo que dijimos estuvo mal. Ustedes 5 son tan grandes como para ser elegidos por el Dios poderoso. Sus glorias son eternas. Puedes quedarte con mi hija por completo, Hades. Ya no importaría porque eres mi yerno, ¿verdad? Te daré mis anillos Kashran como regalo de felicitación, amigo Bisamon. San Wukong, finalmente ascendiste y alcanzaste la eternidad. No nos olvides, ¿de acuerdo? Heimdall, ahora eres el rey dios de Asgard. Celebremos. Takemi Kazuchi, te enseñaré la técnica Iceblade, solo resérvame un asiento a tu lado, ¿vale? Al mirar a los dioses de 2 caras gritando y alabándolos, los 5 no pudieron evitar sentir náuseas. Al principio, los maldecían, pero ahora que les dieron un puesto, las mismas personas que los maldijeron comenzaron a lamerles los pies. ¡Qué ridículo! En cuanto a los dioses restantes, sus castigos serían mayores que los de los antiguos reyes dioses. André declaró con frialdad, asustando a los dioses. No, señor. No nos hagas esto, te lo rogamos. Comenzaron a arrodillarse y a quejarse mientras miraban hacia él. ¿Tu castigo? André los miró fijamente. Muerte por sifón. Los dioses palidecieron y se quedaron tan silenciosos que podían oír caer un alfiler. Un segundo después, empezaron a entrar en pánico. ¡No! No caeré sin luchar. A la mierda esto. Voy a salir. No quiero morir. No me hagas esto. Múltiples dioses comenzaron a lanzarse hacia él a gran velocidad mientras le apuntaban con sus armas. Los demás comenzaron a cargar sus energías y a destruirlo. Al mirarlos, André no pudo evitar burlarse. Luego les dijo, la resistencia es inútil. Levantó la mano y la agitó hacia abajo, enviando a todos, excepto a los nuevos God Kings, con una presión dominante. Tu muerte ha sido decidida. André continuó mientras lentamente extendía su palma antes de levantarla mientras lentamente formaba una forma de lágrima invertida con su mano levantada. Tu muerte ha sido decidida. André continuó mientras lentamente extendía su palma antes de levantarla mientras lentamente formaba una forma de lágrima invertida con su mano levantada. Cuanto más alto alcanzaba su mano, más débiles se volvían los dioses de abajo mientras sus poderes flotaban lentamente fuera de ellos mientras se juntaban 2 metros por encima de cada dios. Intentaron locamente reabsorber las energías que estaban siendo succionadas de ellos, pero claramente, lo que estaban haciendo es nada más que un último recurso en la desesperación. Lentamente, sus cuerpos comenzaron a envejecer y luego a pudrirse. Sus pieles se convirtieron en cenizas y acabaron dejando atrás sus esqueletos desnudos. Sobre sus cadáveres, orbes de sus poderes flotaban sin que nadie los poseyera. Al ver a casi 1000 dioses evaporarse en la nada y dejar un esqueleto detrás, los 5 nuevos God Kings palidecieron de miedo. ¿Les pasaría eso si no los llamaran? He decidido otorgarte los poderes de tus desagradables hermanos. Espero que uses tus nuevos poderes sabiamente. André dijo antes de agitar la mano. Simultáneamente, todos los orbes corrieron hacia sus respectivos nuevos dueños. Aquellos con poderes relacionados con la muerte, el inframundo y cualquier cosa relacionada con esos poderes, pasan a ser propiedad de Hades. Aquellos con poderes relacionados con la protección, la defensa, los viajes, el espacio, la fuerza, los sentidos y el conocimiento fueron a Heimdall. Aquellos con los poderes asociados con la duplicación, la inmortalidad, las transformaciones y algunos de los poderes budistas fueron para el rey mono, San Wukong. Los poderes que estaban conectados con los sellos, las batallas, la guerra y la erradicación del mal, y el resto de los poderes budistas se lanzaron hacia Bisamon. Y los poderes relacionados con el trueno, el manejo de la espada y otros poderes no reclamados eran propiedad de Takemi Kazuchi. Debido a la abrumadora cantidad de poder absorbido por ellos, los 5 gimieron de dolor mientras incorporaban lentamente sus nuevos poderes dentro de ellos. Una vez que hayas terminado, vigila el mundo y elimina cualquier ser de otro mundo cuyo objetivo suponga un peligro para nuestra tierra. André dijo antes de irse. De regreso al suelo mortal, aunque él mismo era el motivo de todo este alboroto, todavía no podía creer que esa visita terminara de esta manera. No esperaba que la visita causara un gran revuelo en las filas de los dioses. De un número que se acercaba a 1000, los dioses oficiales restantes que existen ahora solo ascienden a 5. Anuncios de Put Future. André suspiró por su movimiento imprudente, pero incluso si el tiempo retrocediera hasta antes de que sucediera, ni siquiera dudaría en hacerlo una vez más. Mencionaron que querían involucrar a las personas que él conoce, por lo que, a su vez, sufrieron. André sacudió la cabeza para descartar ese pensamiento.
Ahora estaba en el presente, por lo que no debería insistir en el pasado. Antes incluso de tener la oportunidad de caminar, recibió un mensaje de Mimikry. ¿Mi coche? ¿Qué coche? André inclinó la cabeza confundido antes de recordar que una vez le pidió a Romuald Death que le encargara un auto personal. En el mensaje se indicaba la dirección donde estaba aparcado el coche. André vio que en realidad no estaba tan lejos de donde se encontraba actualmente, así que corrió hacia el lugar. Mientras corría, André envió un mensaje a Mimikry diciéndole que iría a buscar el auto y alertaría a la persona a cargo que lo recogería. Mimikry vio la respuesta e hizo lo que le dijeron que hiciera. Minutos después llegó a una concesionaria de autos bajo la marca Chevrolet. André continuó adentro a pesar de que estaba cerrado. Cuando entró, vio que las luces estaban apagadas a excepción de una luz que iluminaba un auto que estaba cubierto de tela. Luego lo recibió un hombre que lo saludó con respeto. Saludos, signore Andras. El hombre hizo una reverencia. Aunque las luces estaban tenues, Andrés sabía exactamente quién era esta persona. El hombre tenía cabello afro rizado, gafas redondas, bigote lápiz y ojos castaños profundos. Vestía una polo de manga larga y un traje de chaleco con corbata azul en el cuello y pantalones y zapatos negros. Aunque su vestimenta era elegante, su apariencia definitivamente podría describirse como excéntrica. Marcus, maníaco. ¿Por qué no lo hiciste en Italia y dejaste que los demás lo trajeran aquí? Andrés se rió. Maestro Andras, uno no deja solo un auto tan hermoso. Un auto que es de su propiedad debe recibir mantenimiento hasta que usted mismo pueda poner sus manos en él. Es por eso que yo personalmente fui aquí, para mejorar las especificaciones del auto. Para actualizarlo. Después de que reclames esto, regresaré con mi madre Italia. Marcus respondió con confianza. Andrés simplemente sacudió la cabeza y le dio unas ligeras palmaditas en los hombros a Marcus. La excentricidad de tu familia incluso te fue transmitida. Ni siquiera ha cambiado. En respuesta, Marcus asintió. Por supuesto. Somos una familia sólida, por lo que debemos transmitir nuestros ideales, actitudes y normas a la futura generación. Incluso hizo un gesto de mano o bolsa. André luego miró el auto cubierto con tela. ¿Es eso? Preguntó. Sí, lo es, signore. Marcus asintió con entusiasmo y corrió hacia allí. Anuncios de Put Future. Mientras sostenía la tela, se volvió hacia André y declaró con voz gritadora. He aquí mi mayor creación. Luego tiró de la tela para revelar el impresionante auto. Era un elegante Chevrolet Camaro ZL1 2022 negro. En comparación con el original, realmente no había mucha diferencia. Fue después de que Marcus explicara las especificaciones cuando Andrés se dio cuenta de que, esto es demasiado. He modificado todo el motor de este automóvil. En esta belleza está instalado un hybrid Leistung Arma 8 modificado con un micromotor Mana G7 con un tanque de combustible de 18 galones, lo que hace que este automóvil sea capaz de funcionar con electricidad y gasolina. El exterior está protegido con luz. Titanio artificial recubierto con metal de carbono, las ruedas están hechas del mismo material que los vehículos militares de hoy en día y las ventanas polarizadas están hechas de vidrio comprimido y reforzado de 20 capas que un cohete PG-7VR de 105 mm con una ojiva EAT en tándem. Ni siquiera podré rascarme. Probado y demostrado. En el interior, todo el tablero se ha cambiado a digital, haciéndolo fácil y eficiente. Si no quieres, también hay una opción que desactivaría el tablero digital y lo convertiría en el tablero de un automóvil normal. También puedes configurarlo en el modo de conducción AI, que hemos mejorado lo mejor de lo mejor. Sería como si el que conduce fuera un humano real con su tasa de precisión del 99%. En cuanto a los asientos, están hechos íntegramente del algodón más caro del mercado por su suavidad y comodidad. El techo está hecho de cuero fino y los cinturones de seguridad están hechos para ser más duraderos. Pero no te preocupes. Si alguna vez pasa algo desafortunado, si esto sucede, hay un cuchillo especial en el costado de la puerta que puede cortar el material especialmente. En general, este automóvil puede brindarle la sensación más placentera mientras conduce a una velocidad de 500 millas por hora. Les dije a todos que me gusta el Camaro porque cuesta alrededor de 4 millones de pesos. Esas especificaciones no suenan como un auto de 4 millones de pesos. André entrecerró los ojos. Por supuesto. Marcus incluso se golpeó el pecho con el puño con orgullo. Con la modificación total, este auto ya alcanzaría los 10 millones. Fue una lástima, pero sé que no querías algo tan lujoso, así que no agregué un baño de oro. Dentro del auto.
Si agrego eso, el precio de este auto definitivamente alcanzaría los 19 millones. Al saber que son solo 10 millones, André suspiró aliviado. Qué bueno que son solo 10 millones de pesos, dijo. ¿Qué quieres decir? Marcus lo miró e inclinó la cabeza confundido. El precio del auto, por supuesto. Son solo 10 millones de pesos, no es demasiado lujoso, pero sigue siendo costoso. André respondió con el ceño fruncido. Simplemente estaban hablando de eso. ¿Marcus tiene Alzheimer? ¿Pesos? Marcus no pudo evitar soltar una risa ahogada. ¿Por qué te ríes? André lo miró mientras sentía un presentimiento. Es gracioso que pensaras que estábamos usando pesos. Marco se rió. Entonces, ¿cuánto es esto en pesos? André jadeó y preguntó frenéticamente. ¿En pesos? Marcus bajó la cabeza y contó con los dedos antes de responder. Creo que un poco más de 500 millones. Pero estoy seguro de que no está por debajo de la marca de 500 millones. ¿5 millones? André se quedó boquiabierto y se dio la vuelta para buscar un lugar para sentarse. Jeje, jeje, André se rió con resignación mientras se sostenía la cabeza. ¿Cómo diablos mantengo mi identidad actual ahora? Yo era solo un hombre normal de 27 años que ni siquiera tiene un trabajo adecuado todavía. ¿Cómo explicaría conseguir un auto por valor de 500 millones de pesos? Se preguntó secamente. Acción. ¿Por qué necesita mantener su identidad, signore Andras? Preguntó Marco. ¿Por qué necesita mantener su identidad, signore Andras? Marcus preguntó. El mundo ya no es como era antes. Ha cambiado mucho. Incluso si te declaras como el señor verdadero, la única razón por la que la gente te atacará sería para obtener tu título, no para pensar que eres un maníaco. Aún así, Andrés suspiró, quería seguir viviendo normalmente por unos pocos años, ¿por qué no puedo? No podrás vivir una vida normal en este tipo de mundo, signore. Marcus chasqueó la lengua y suspiró antes de sentarse junto a André. Signore, cuando se produjo el caos hace 3 meses y adquirí mi habilidad, no había tenido tiempo para la paz porque muchas personas solicitaron mis servicios. Afortunadamente para mí, Europa cayó, permitiéndome escapar junto con mis bebés y otras cosas importantes. Me uní al grupo Gaius y luego permanecí allí durante aproximadamente 2 semanas. Marco se rió entre dientes. Espera, pensé que habías venido aquí junto con mi cámara para actualizarlo y luego volverías a Italia. André tenía una mirada confusa cuando escuchó lo que dijo Marcus. ¿Realmente no escuchas las noticias, no? Marcus se rió de todo corazón. Europa cayó hace mucho tiempo. Por supuesto que Italia ya no existe como país. André miró a Marcus y suspiró. Sabe que este hombre risueño amaba a su país y su cultura como a su propia madre. Italia es también donde estuvo su hogar ancestral, un hogar de 1000 historias y cuentos para él. Debe haber sido doloroso para ti irte, Marcus. André le dio unas palmaditas en la espalda y dijo con un sentimiento de lamento por el hombre. Marcus sonrió con tristeza y miró para asegurarle a André. Estoy bien, signore. Luego miró hacia la ventana de arriba, contemplando el cielo visible. Fue doloroso, sí. Perdí a mis amigos, a mis hermanos, a mis sobrinos y sobrinas, a algunos de mis bebés, a mi hogar y a mi país, así que, por supuesto, sería doloroso. Se lamentó. Pero un segundo después, sonrió con alegría mientras se daba palmaditas en el pecho, pero aquí estoy ahora, todavía vivo y coleando. Eso demuestra que todavía hay vida para mí, para el futuro. Estar vivo significa que hay vida para mí, para el futuro. Todavía hay una historia que contar para mí. Entonces, ¿por qué estaría triste por mucho tiempo? Al ver su entusiasmo, André negó con la cabeza. Realmente eres diferente a los demás. Eres demasiado optimista, por eso sigues viviendo la vida al máximo a pesar de que has visto cosas malas. Comparado contigo, signore, mi vida no es más que la dicha celestial del paraíso. Marcus sonrió y se rió una vez más. Al pensarlo, André se rió entre dientes. La vida no es más que una película aburrida si eres inmortal. Ya casi no hay nada que realmente pueda emocionarme. Ver naciones desmoronarse y camaradas caer ya es tan común para mí como la luna saliendo. Después de decir eso, André se levantó y suspiró. Ahora que el mundo ha cambiado tanto, es realmente extraño si sigo con mi identidad de persona normal. Los ojos de Marcus se iluminaron cuando miró a André y preguntó con entusiasmo. ¿Veré algo de acción? Mucho. André sonrió antes de caminar hacia el auto. Siguiéndolo por detrás, Marcus chirrió con anticipación. Finalmente voy a ver a mi bebé acelerar. André se volvió hacia él y le preguntó. Espera, ¿aún no has probado esto? En respuesta, Marcus asintió.
Entonces, ¿cómo sabes que esto funciona con esas enormes modificaciones tuyas? Exclamó André. Luego, Marcus señaló un lado de su cabeza, inteligencia, y luego le dio unas palmaditas en la cabeza, e intuición. Sonrió ampliamente, lleno de confianza por el auto que él mismo modificó. Anuncios de Put Future. André chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco. Si no fueras un hombre de confianza para mí, te habría reventado la cabeza si me hubieras dicho eso. Luego, sus labios se curvaron antes de abrir el auto. Llave. André extendió su mano hacia atrás sin mirar a Marcus. Maldita sea, este interior es hermoso. Murmuró mientras miraba dentro. El volante no se encuentra por ningún lado. Después de un tiempo, André todavía no conseguía su llave, así que se dio la vuelta y dijo, «Oye, la llave». «No hay llave». Marcus negó con la cabeza y respondió sin cambiar de expresión. «¿Qué quieres decir con sin llave? ¿Cómo conduciría esta cosa?» André replicó y levantó el brazo con el puño cerrado, amenazando con golpear al hombre. «Aquí te enseñaré». Marcus respondió yendo al otro lado del auto para entrar. Sin saber qué hacer, André también subió al auto. En el interior, Marcus señaló la pantalla que se encuentra en la parte superior de la palanca de cambios. «Eso es una pantalla», afirmó André. «Sí, lo sé. ¿Puedes dejarme hablar primero?» Los labios de Marcus se contraen cuando André habló primero. «Ir». André le hizo un gesto para que continuara. Luego, Marcus tocó la pantalla 2 veces antes de decir, «Autis, inicia la fase de cambio de propietario». Fase de cambio de propietario activada. Indique el nombre del propietario actual. La voz neutral de un hombre respondió desde el altavoz. Marco del Mastro. Solicitando una confirmación de la huella de la mano. Luego, Marcus colocó su mano en la pantalla mientras la escaneaba. Confirmado. Indique el nombre del nuevo propietario. Esta vez, Marcus le indicó a André que fuera quien respondiera. Andras Ouroboros. Saludos, señor Andras. La voz dijo con voz alegre antes de volver a la voz neutral normal. ¿Le gustaría instalar un nuevo software para modificar el sistema a su gusto? Podemos saltarnos eso. Dijo Marcus, pero notó que de repente abrió la palma de la mano. Veamos si esto funciona. Él murmuró. De su mano, Heist apareció de repente, lo que sorprendió a Marcus. ¿Qué es eso?, preguntó con curiosidad. Anuncios de Put Future. Mi espíritu de montaña. André respondió antes de hundirlo profundamente en la pantalla. Después de hacerlo, notaron que el sistema comenzó a cambiar, como si la base de datos estuviera siendo modificada, lo que los puso nerviosos sobre si funcionaría. Un rato después, el sistema y la pantalla volvieron a la normalidad. ¿Funcionó?, preguntó Marco. Desde la pantalla frontal del auto, de repente apareció la imagen de una llama. Saludos, maestro. Finalmente puedo hablar con usted verbalmente. Funcionó. Marcus exclamó con sorpresa. Entonces, ¿cómo está tu nuevo cuerpo, Heist? André preguntó. Aunque este sentimiento es muy nuevo, con un poco de tiempo seguramente podré entenderlo. Respondió el fuego fatuo. De repente pensó en algo e inmediatamente extendió la pregunta. ¿Todavía puedes transformarte? ¿Transformarse? Marcus quedó estupefacto con lo que escuchó del hombre a su lado. No sabe si lo que querían decir y lo que estaba pensando era lo mismo, pero quería asegurarse. ¿Qué transformación? Cualquier cosa que posea puede adoptar la forma que él o yo queramos, como un barco, un avión, otro coche, un camión, etc. André respondió, haciendo que los ojos de Marcus brillaran con anticipación. Ambos esperaron la respuesta de Heist. Después de un rato, la imagen voluta finalmente respondió. Sí, siempre y cuando haya suficientes materiales. Marcus estalló de alegría y chirrió. Te conseguiré todas las piezas y materiales que necesites, cariño. Entonces, se lo agradezco de antemano, señor Marcus. La imagen de Heist luego se inclinó antes de volverse hacia André. He inspeccionado el sistema de este cuerpo, maestro. Puede iniciar esto manualmente usando el dedo índice o el dedo medio y haciendo un movimiento circular en la pantalla de abajo. Luego instruyó a André sobre las otras cosas, sorprendiendo a Marcus con las capacidades de Heist. Digiriendo todo lo que decía el fuego fatuo, André comenzó a hacer lo suyo. Extendió su mano derecha y colocó 2 de sus dedos, el medio y el índice, e hizo un movimiento circular en el sentido contrario a las agujas del reloj. En lugar de un sonido de brom, el auto emitió un suave sonido de aceleración que no es demasiado fuerte pero tampoco demasiado silencioso. Andrea sintió con aprobación mientras aplaudía la suavidad del auto. En el interior, se puede sentir poca o ninguna vibración. Ahora, ¿dónde está el volante? André murmuró.
Déjemelo a mí, maestro. Hayes respondió y comenzó a operar el sistema. En la pantalla apareció la imagen de los pasos de cómo activar el modo de conducción manual. Ahora que sabía qué hacer, André comenzó a presionar diferentes botones y, unos cuantos toques más tarde. TSHHH se escuchó el sonido de una aspiradora al abrirse cuando el volante se levantó desde debajo del tablero. Al tocarlo, podía sentir el lujo del material utilizado. Se siente cómodo al tacto y tiene la cantidad adecuada de textura gomosa para evitar que la mano se resbale accidentalmente. Desde abajo también emergieron los pedales, ubicándose en una posición exacta donde el conductor podría alcanzarlos, pero aún así no sería demasiado. André respiró hondo y se volvió hacia Marcus. ¿Vamos? Él sonrió. Tan pronto como Marcus respondió asintiendo, André inmediatamente pisó el acelerador mientras el vehículo avanzaba. Por supuesto, Marcus ya abrió la puerta para permitir que el auto saliera del edificio. Tan pronto como Marcus respondió asintiendo, André inmediatamente pisó el acelerador mientras el vehículo avanzaba. Por supuesto, Marcus ya abrió la puerta para permitir que el auto saliera del edificio. Con una velocidad que iba de 0 a 200 mph en menos de 8 segundos, Marcus estaba aún más emocionado. Estupendo. Comparado con la velocidad que estimé, esto la supera con la friolera de 3 segundos. Fenomenal. Mientras Marcus todavía estaba maravillado con el auto, André condujo con bastante facilidad, sorprendiéndolo incluso a él. El volante es fácil de usar y preciso, los frenos son fuertes y los neumáticos eran muy premium, basándose en la calidad de la marcha. En general, la conducción es muy cómoda y siempre excelente. André también intentó derrapar y descubrió que era increíblemente suave y no fue difícil estabilizar el auto después de hacerlo. Después de un rato de prueba de manejo, ya llegaron a la Universidad Centro Escolar, justo fuera de los perímetros del altamente seguro territorio de Malacañán. Cuando intentaron profundizar más, fueron inmediatamente detenidos por los militares que se encontraban en la zona. Está prohibido seguir ingresando. Por favor, regrese o nos veremos obligados a detenerlo. Dijo el soldado con frialdad. André escudriñó al oficial y miró su rango. Teniente coronel. André murmuró mientras asentía con la cabeza. Un soldado que solo estaba vigilando los perímetros ya tenía el rango de teniente coronel, eso significa que al menos los altos funcionarios y los otros altos mandos ya se han reunido adentro. André se volvió hacia Marcus y le preguntó, ¿puede el auto iniciar una llamada? Marcus asintió en respuesta. Sí, signore. Este bebé tiene su propio módulo que puede contactar con otras tarjetas SIM. Por supuesto, debe tener un número. Mientras hablaba, Marcus ya abrió el módulo del auto en la pantalla y el teclado de marcación también estaba preparado. Gracias. André luego comenzó a presionar los números y llamó punto acción. Señor, por favor váyase. O si no, dispararemos. El hombre de repente levantó su rifle apuntándolos directamente. Con él, los otros soldados también apuntaron hacia el coche. André ni siquiera se inmutó mientras continuaba. Finalmente, hola. La voz del presidente Mimicry resonó en el altavoz. Lo que André dijo a continuación sorprendió al teniente coronel y a los demás. Sí. Habla el ex general de la división Aribón, Oran, su excelencia. Estoy fuera del territorio de Malacañán, esperando su convocatoria. Anuncios de Put Future. General de la división Aribón. Los ojos del teniente coronel se abrieron cuando miró al hombre de 27 o 28 años dentro del auto. Señor, esta broma ya está fuera de lugar. Váyase o dispararemos. Siseó hostilmente. Los sobrenaturales que estaban en el sitio también comenzaron a prepararse para atacar en cualquier momento. De repente. ¿Cómo se atreve un simple teniente coronel a ser tan hostil hacia el estratega al mando de mi padre? Preguntó el mimetismo con frialdad. Señor. Sabe que hacerse pasar por alguien de la estatura de su excelencia le garantiza la muerte inmediata. El teniente coronel le gruñó. ¿Quién me va a matar? Tú. Detrás de ellos, Mimicry apareció de repente junto con sus hombres personales con el teléfono junto a su oreja. Miró fríamente al teniente coronel mientras terminaba la llamada con André. Llevaba su traje ceremonial de rey. A diferencia del estilo de adornos de André, su traje real blanco no tiene muchos adornos, con solo una aiguillete en su hombro derecho, un broche plateado de águila de 4 alas con una perla dorada del Mar del Sur sostenida por sus garras, y debajo fueron sus medallas de honor. Al lado de su cintura había un estoque de plata con una gema de zafiro incrustada en el medio de la empuñadura en forma de cúpula, de donde se extiende la hoja.
Mientras el teniente coronel y los demás hombres estaban conmocionados por su llegada, él miró fijamente al teniente coronel, quien amenazó con concederle la muerte inmediata y le dijo fríamente: si puedes, ve y mátame. Te reto. El hombre tembló de terror mientras se inclinaba, mientras luchaba por decir lo que quería decir. Lo siento, Su Excelencia. Será mejor que lo seas. O de lo contrario estaré encantado de despojarte de esa posición tuya y ejecutarte personalmente. Escupió antes de señalar a los hombres detrás de él. Llévenselo. Asegúrese de que aprenda la lección. Debería ser indulgente con él, Su Excelencia. Él solo está haciendo su trabajo. Mientras discutían, André abrió la puerta del asiento del conductor y se inclinó al lado del auto. Los ojos del rey se iluminaron visiblemente mientras caminaba hacia el auto a paso rápido. Cuando llegó frente a André, los ojos de Mimikry se desviaron mientras lo examinaba. Confirmando que André es André, dejó de arrodillarse y en su lugar fue a darle un abrazo grande y fuerte. André abrió mucho los ojos en estado de shock, pero aún así le devolvió el abrazo. Lo extrañamos, general. Realmente lo extrañamos. Murmuró con voz ronca mientras se separaba del abrazo. Anuncios de Put Future. Este general se disculpa por desaparecer repentinamente sin previo aviso. André suspiró internamente mientras saludaba a Mimikry. Ahora que has vuelto, Mimikry luego extendió su mano abierta hacia André mientras su voz se volvía solemne. Necesitaríamos tu ayuda. André miró la mano por un momento antes de sonreír mientras estrechaba la mano del rey. Estaré encantado de ayudar. André luego se giró para entrar a su auto, pero primero miró al teniente coronel. ¿Su nombre? Quezón, señor. El hombre respondió con la cabeza gacha. Has hecho tu trabajo como realmente se hace. Lo hiciste muy bien y la única razón por la que te reprenden es porque te has equivocado un poco. Es comprensible, considerando mi mirada, así que no te desanimes. Solo estás haciendo tu trabajo. Dijo con una mirada afirmativa antes de sonreír levemente y entrar al auto. Mover. Tan pronto como André entró en el auto, el rey y los demás inmediatamente dejaron paso al auto mientras corrían de regreso al palacio. Como el mundo ya ha cambiado mucho, la velocidad del rey y sus hombres a pie casi había alcanzado la velocidad del automóvil. Con su velocidad llegaron por delante de Malacañán en apenas un par de minutos. Cuando entraron al palacio, Mimikry dispersó a los otros generales para que regresaran a sus posiciones antes de llevarse a André con él a su oficina. Durante todo el paseo, los dos permanecieron en silencio hasta que entraron al estudio del rey. Tan pronto como André se giró para cerrar la puerta, de repente escuchó un fuerte golpe que lo sorprendió. Rápidamente se dio la vuelta y vio a Mimikry caer de rodillas y hacer una reverencia. Maestro, presidente, ¿dónde estaba? Sollozó con tristeza mientras perdía su aura de majestad, convirtiéndose en la de un niño que perdió a sus padres y más tarde los encontré. Mimikry. André inmediatamente bajó a su nivel y acarició la cabeza de Mimikry. Lamento no haber estado allí. Estuve fuera por mucho tiempo y prometo solucionar este problema lo mejor que pueda. No tienes que pedir perdón, padre. El mimetismo negó con la cabeza y respondió. André jadeó levemente y suspiró mientras abrazaba a Mimikry. Cuando Mimikry apareció por primera vez, André lo encontró y le dijo que lo llamara padre, pero Mimikry no lo hizo y en su lugar lo llamó maestro o presidente. Al escuchar la palabra padre de su boca dirigida a él, André no pudo evitar sentirse conmovido. Después de un rato, Mimikry se separó del abrazo y dijo con tono serio. El mundo no necesita volver a ser como debería. André inclinó la cabeza confundido y preguntó. ¿Qué quieres decir con eso? Mimikry se puso de pie, se dio la vuelta y miró los cuadros colgados en la pared. Era la imagen de André en diferentes generaciones con diferentes identidades como el rey oculto de Filipinas. Durante siglos, te has sentado en tu trono mientras hacías todo lo posible para no exponer tu verdadera identidad como inmortal. ¿Por qué? Se giró y miró a André, quien ya se había levantado y lo miraba perplejo. Es porque el mundo está lleno de mortales que mueren después de un corto período de tiempo. Una vez que descubran tu identidad, te tratarán como a un monstruo, alguien que no debería existir. Todas las naciones te despreciarían, incluso tus súbditos. No te tratarían como a un humano, sino a un sinvergüenza que va en contra de ti. La voluntad de su Dios. Apretó la mano en un puño mientras soltaba las palabras que habían estado reprimidas en su interior durante años. Mimetismo. André no podía creer que esta persona frente a él estuviera indignada por eso durante años. Sabía que Mimikry quería verlo exigir su poder y autoridad, pero, por supuesto, no lo necesitaba ni debería hacerlo debido al poder que tiene.
Estaba ocultando su poder por el bien de los ingenuos mortales de este mundo. Mimetismo, André no podía creer que esta persona frente a él estuviera indignada por eso durante años. Sabía que Mimikry quería verlo exigir su poder y autoridad, pero, por supuesto, no lo necesitaba ni debería hacerlo debido al poder que tiene. Estaba ocultando su poder por el bien de los ingenuos mortales de este mundo. Me escondí porque es lo correcto por el bien de la gente. Eso también. Mimikry gritó con ira mientras lo señalaba. Eres demasiado benévolo con las personas que no hicieron nada más que corromper al mundo. Tienen todo el derecho de morir en tus manos. Pero elegiste no hacerlo y en lugar de eso dejaste que los otros mortales decide qué hacer. ¿Por qué? Porque eres demasiado poderoso para ser considerado humano para ellos. Levantó la mano convencido mientras exclamaba con anhelo. Ahora que el mundo ha evolucionado para convertirse en un mundo lleno de personas que poseen poderes, ahora puedes dejar de esconderte y mostrarles tu verdadero poder, el poder de un dios. De repente, Mimikry se rió entre dientes y le dijo a André, ¿sabes, padre? Realmente no me oponía a la idea de que Occidente uniera al mundo bajo un solo gobierno. A lo que me opongo es que ellos no son los únicos dignos de serlo. Uniendo a todas las naciones. Tú eres. Con el poder que tan legítimamente se te ha otorgado, el mundo se inclinará y tú unirás al mundo en uno, un sueño que esos occidentales nunca podrán ni podrán exigir. Luego miró a André directamente a los ojos mientras expresaba su deseo con fervor. Padre, solo di la palabra y yo, junto con tu pueblo, conquistaré el mundo entero y lo uniremos bajo tu trono. André se conmovió, pero se mantuvo fiel a su deseo. Sacudió la cabeza y respondió. Sabes que no tengo ningún deseo de ser un señor supremo. Al escucharlo, Mimikry se volvió visiblemente lánguido. Aunque no quiero que el mundo esté bajo mi control, te dejaré liderar a la gente y unir al mundo bajo un solo gobierno. Al menos, antes del fin, el mundo se unió. Añadió, pero bajó la voz en la última frase. ¿Qué? Mimikry levantó la cabeza con ojos brillantes. Te doy mi bendición. André declaró de repente. Conquista el mundo no bajo mi estandarte, sino bajo el estandarte de aquellos que buscan la paz. Comienza tu conquista bajo el nombre de Kayo y no el nombre mío o el de nuestro país. Recuerda, unimos al mundo para el mundo, no para nuestros deseos egoístas. Los ojos de Mimikry se abrieron mientras sonreía con deleite. No necesita preocuparse, padre. Traeré la unidad al mundo. Primero, haré que convoques a los líderes de las 4 naciones. Como probablemente no me tomarán en serio con esta identidad, conocerán a alguien a quien tendrán que tomar en serio. Yo me reuniré con ellos. No como el general Oran, sino como el ex-rey András Maarlika VI. André ordenó con una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Como desees? Mimikry asintió antes de correr hacia el teléfono para llamar a los 4 países. Corea, Busan, la capital imperial, el Palacio del Cielo Glorioso. Dentro del estudio del monarca, el actual rey coreano, Yeon, estaba sentado en su silla mientras se colocaban montones de papeles sobre su mesa. Yeon suspiró mientras miraba los papeles frente a él y se movía para conseguir otro. Cring. Anuncios de Put Future. Se volvió hacia el teléfono que sonaba y respondió a la llamada a través del altavoz. Este es el rey hablando. Dijo con cansancio. Su Majestad, hay una llamada del rey Emanuel de Filipinas. ¿Le gustaría responderla? Una voz femenina salió del altavoz para avisarle. Yeon se frotó los ojos y respondió. Envíame la llamada. Un rato después, la voz de Mimikry sonó desde el teléfono. Saludos, rey Yeon. Este es Emanuel de la familia real de Filipinas. Sí. ¿Qué necesitas, rey Emanuel? Preguntó Yeon. Llamé para informarles que mi padre, el ex-rey András Maarlika VI, solicita una convocatoria para las 4 naciones orientales. Parece que tiene algo que discutir que nos ayudaría con el asunto contra la Unión. El mimetismo no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Oh. Entonces enviaría al primer ministro allí. Yeon asintió. Me temo que la conversación no funcionará si el primer ministro es quien se involucra y no usted personalmente. Cuando escuchó la respuesta del rey coreano, Mimikry inmediatamente apagó ese pensamiento suyo. ¿Por qué? ¿No es suficiente el primer ministro? Yeon entrecerró los ojos y la tensión entre la conversación aumentó. Me temo que sí, rey Yi. Tan pronto como respondió con eso, Yeon inmediatamente golpeó su mano sobre la mesa, causando que los papeles se dispersaran debido a la pura fuerza. ¿Qué estás planeando, rey Emanuel? Sabe que si planea asesinarnos, muy probablemente fracasará. La voz fría y amenazante de Yeon llegó a los oídos de Mimikry al otro lado de la línea.
No soy solo el rey de Corea, el rey Emanuel. Tú conoces mi identidad como el arquero divino, ¿correcto? Dijo amenazadoramente. Por supuesto. Mimikry respondió. El monarca coreano que derribó 20 acorazados de la Unión con una flecha. Nadie lo olvidaría. Por eso llamo a todos los líderes orientales, incluido usted. El mimetismo luego continuó. Tú, yo, el monarca dragón del Gran Xia, el Warhammer Behemoth de la Gran India y el Shinigami de Japón. ¿Ves lo poderosa que es esa alineación? El mimetismo se rió entre dientes. La verdad es que la participación de los líderes en este plan no es realmente necesaria para que ganemos, pero como aliados consideramos su apoyo. Por eso, esperamos que todos ustedes vengan personalmente. Entonces, cuéntame tu plan, ahora. Yeun resopló. Anuncios de Put Future. ¿Por qué habría? Mimikry respondió. Hay muchas orejas indiscretas por ahí. No quiero arriesgarme a que los enemigos conozcan nuestro plan. Te estaré esperando. Después de decir eso, Mimikry finalizó la llamada, dejando que Yeun procesara todo lo que dijo. Después de un rato, el rey presionó 2 en el teléfono, conectándose con la secretaria afuera. Jeon-si, entra. Inmediatamente. Él dijo. Un segundo después, una mujer vestida con traje entró al estudio. Se inclinó hacia Yeun antes de preguntar respetuosamente. ¿Para qué me necesita, Su Majestad? Programe un vuelo a Filipinas y una audiencia con el rey Emanuel pasado mañana. Él ordenó. Entendido, Su Majestad. La secretaria asintió e hizo una reverencia antes de salir de la habitación. Yeun luego se sentó en su silla y juntó las manos de manera seria. Me gustaría ver qué estás planeando, rey de Filipinas. Murmuró seriamente. Gran Xia, fortaleza del norte de Ulaanbaatar. En la parte superior de las paredes del norte, un hombre musculoso que llevaba una armadura cuyo diseño es similar a la antigua armadura de la dinastía Qin estaba erguido junto con su lanza, que está hecha de jade y es 2 cabezas más alta que él. Él era el emperador de la Gran Xia, el monarca dragón, Yulong. Contempló las tierras más allá del muro con solemnidad. A kilómetros de distancia, sus ojos podían ver claramente la vista de una tierra árida y mortal. Detrás de él, sus soldados lo miraron con asombro mientras permanecía quieto. Para ellos, él era un enorme bastión, un escudo que los protegía del enemigo. Mientras miraba hacia abajo, un soldado de repente corrió hacia él. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes prisa? Preguntó con voz profunda sin volverse hacia el hombre. Su Majestad, el rey Emanuel de Filipinas quiere hablar con usted. El hombre respondió mientras levantaba la mano con un teléfono. Con eso, finalmente reaccionó y extendió su mano para recibirlo. ¿Qué pasa, rey Emanuel? Preguntó sin emoción. Hola. Finalmente tuvimos la oportunidad de hablar, emperador Yu. La alegre voz de Mimikry sonó desde el teléfono. Aún así, el rostro de Yulong ni siquiera mostró la más mínima emoción. Yo mismo te conozco, maestro de la espada Emanuel. No eres la persona que se entretiene, así que habla. Él afirmó. Entonces, no me andaré más con rodeos. Mimikry asintió. Mi padre, el ex rey András, pide una audiencia con el monarca dragón sobre la solución a todos nuestros problemas. Solicita al emperador que visite nuestro país para las conversaciones. Eso no puedo hacerlo, rey Emanuel. Yulong inmediatamente negó. Sabes que la amenaza del Lichfiend está en su punto más alto, especialmente desde que la Rusia soviética cayó bajo sus manos. No puedo dejar a mis hermanos sin alguien que los proteja de las amenazas externas. No necesitas preocuparte por eso, emperador Yu. Mimikry respondió con un tono tranquilizador. Mi padre enviaría a un hombre suyo que sería suficiente para defender a toda la Gran Xia de cualquier amenaza durante un mes entero, y definitivamente regresarías a la Gran Xia el día después de las conversaciones. Silencio. Mimetismo. André no podía creer que esta persona frente a él estuviera indignada por eso durante años. Sabía que Mimikry quería verlo exigir su poder y autoridad, pero, por supuesto, no lo necesitaba ni debería hacerlo debido al poder que tiene. Estaba ocultando su poder por el bien de los ingenuos mortales de este mundo. Me escondí porque es lo correcto por el bien de la gente. Eso también. Mimikry gritó con ira mientras lo señalaba. Eres demasiado benévolo con las personas que no hicieron nada más que corromper al mundo. Tienen todo el derecho de morir en tus manos. Pero elegiste no hacerlo y en lugar de eso dejaste que los otros mortales decide qué hacer. ¿Por qué? Porque eres demasiado poderoso para ser considerado humano para ellos. Levantó la mano convencido mientras exclamaba con anhelo.
Ahora que el mundo ha evolucionado para convertirse en un mundo lleno de personas que poseen poderes, ahora puedes dejar de esconderte y mostrarles tu verdadero poder, el poder de un dios. De repente, Mimikry se rió entre dientes y le dijo a André, ¿sabes, padre? Realmente no me oponía a la idea de que Occidente uniera al mundo bajo un solo gobierno. A lo que me opongo es que ellos no son los únicos dignos de serlo. Uniendo a todas las naciones. Tú eres. Con el poder que tan legítimamente se te ha otorgado, el mundo se inclinará y tú unirás al mundo en uno, un sueño que esos occidentales nunca podrán ni podrán exigir. Luego miró a André directamente a los ojos mientras expresaba su deseo con fervor. Padre, solo di la palabra y yo, junto con tu pueblo, conquistaré el mundo entero y lo uniremos bajo tu trono. André se conmovió, pero se mantuvo fiel a su deseo. Sacudió la cabeza y respondió. Sabes que no tengo ningún deseo de ser un señor supremo. Al escucharlo, Mimikry se volvió visiblemente lánguido. Aunque no quiero que el mundo esté bajo mi control, te dejaré liderar a la gente y unir al mundo bajo un solo gobierno. Al menos, antes del fin, el mundo se unió. Añadió, pero bajó la voz en la última frase. ¿Qué? Mimikry levantó la cabeza con ojos brillantes. Te doy mi bendición. André declaró de repente. Conquista el mundo no bajo mi estandarte, sino bajo el estandarte de aquellos que buscan la paz. Comienza tu conquista bajo el nombre de Cayo y no el nombre mío o el de nuestro país. Recuerda, unimos al mundo para el mundo, no para nuestros deseos egoístas. Los ojos de Mimikry se abrieron mientras sonreía con deleite. No necesita preocuparse, padre. Traeré la unidad al mundo. Primero, haré que convoques a los líderes de las 4 naciones. Como probablemente no me tomarán en serio con esta identidad, conocerán a alguien a quien tendrán que tomar en serio. Yo me reuniré con ellos. No como el general Oran, sino como el ex-rey András Maarlika VI. André ordenó con una pequeña sonrisa en su rostro. Como desees. Mimikry asintió antes de correr hacia el teléfono para llamar a los 4 países. Corea, Busan, la capital imperial, el Palacio del Cielo Glorioso. Dentro del estudio del monarca, el actual rey coreano, Yeon, estaba sentado en su silla mientras se colocaban montones de papeles sobre su mesa. Yeon suspiró mientras miraba los papeles frente a él y se movía para conseguir otro. Crin. Anuncios de Put Future. Se volvió hacia el teléfono que sonaba y respondió a la llamada a través del altavoz. Este es el rey hablando. Dijo con cansancio. Su Majestad, hay una llamada del rey Emanuel de Filipinas. ¿Le gustaría responderla? Una voz femenina salió del altavoz para avisarle. Yeon se frotó los ojos y respondió. Envíame la llamada. Un rato después, la voz de Mimikry sonó desde el teléfono. Saludos, rey Yeon. Este es Emanuel de la familia real de Filipinas. Sí. ¿Qué necesitas, rey Emanuel? Preguntó Yeon. Llamé para informarles que mi padre, el ex-rey András Maarlika VI, solicita una convocatoria para las 4 naciones orientales. Parece que tiene algo que discutir que nos ayudaría con el asunto contra la Unión. El mimetismo no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Oh. Entonces enviaría al primer ministro allí. Yeon asintió. Me temo que la conversación no funcionará si el primer ministro es quien se involucra y no usted personalmente. Cuando escuchó la respuesta del rey coreano, Mimikry inmediatamente apagó ese pensamiento suyo. ¿Por qué? ¿No es suficiente el primer ministro? Yeon entrecerró los ojos y la tensión entre la conversación aumentó. Me temo que sí, rey Yi. Tan pronto como respondió con eso, Yeon inmediatamente golpeó su mano sobre la mesa, causando que los papeles se dispersaran debido a la pura fuerza. ¿Qué estás planeando, rey Emanuel? Sabe que si planea asesinarnos, muy probablemente fracasará. La voz fría y amenazante de Yeon llegó a los oídos de Mimikry al otro lado de la línea. No soy solo el rey de Corea, el rey Emanuel. Tú conoces mi identidad como el arquero divino, ¿correcto? Dijo amenazadoramente. Por supuesto. Mimikry respondió. El monarca coreano que derribó 20 acorazados de la Unión con una flecha. Nadie lo olvidaría. Por eso llamo a todos los líderes orientales, incluido usted. El mimetismo luego continuó. Tú, yo, el monarca dragón del Gran Xia, el Waramer Behemoth de la Gran India y el Shinigami de Japón. ¿Ves lo poderosa que es esa alineación? El mimetismo se rió entre dientes. La verdad es que la participación de los líderes en este plan no es realmente necesaria para que ganemos, pero como aliados consideramos su apoyo. Por eso, esperamos que todos ustedes vengan personalmente. Entonces, cuéntame tu plan, ahora. Yeon resopló. Anuncios de Put Future. ¿Por qué habría?
Mimikry respondió. Hay muchas orejas indiscretas por ahí. No quiero arriesgarme a que los enemigos conozcan nuestro plan. Te estaré esperando. Después de decir eso, Mimikry finalizó la llamada, dejando que Yeun procesara todo lo que dijo. Después de un rato, el rey presionó 2 en el teléfono, conectándose con la secretaria afuera. Jeong-si, entra. Inmediatamente. Él dijo. Un segundo después, una mujer vestida con traje entró al estudio. Se inclinó hacia Yeun antes de preguntar respetuosamente. ¿Para qué me necesita, Su Majestad? Programe un vuelo a Filipinas y una audiencia con el rey Emmanuel pasado mañana. Él ordenó. Entendido, Su Majestad. La secretaria asintió e hizo una reverencia antes de salir de la habitación. Yeun luego se sentó en su silla y juntó las manos de manera seria. Me gustaría ver qué estás planeando, rey de Filipinas. Murmuró seriamente. Gran Xia, fortaleza del norte de Ulaanbaatar. En la parte superior de las paredes del norte, un hombre musculoso que llevaba una armadura cuyo diseño es similar a la antigua armadura de la dinastía Qin estaba erguido junto con su lanza que está hecha de jade y es 2 cabezas más alta que él. Él era el emperador de la Gran Xia, el monarca dragón, Yulong. Contempló las tierras más allá del muro con solemnidad. A kilómetros de distancia, sus ojos podían ver claramente la vista de una tierra árida y mortal. Detrás de él, sus soldados lo miraron con asombro mientras permanecía quieto. Para ellos, él era un enorme bastión, un escudo que los protegía del enemigo. Mientras miraba hacia abajo, un soldado de repente corrió hacia él. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes prisa? Preguntó con voz profunda sin volverse hacia el hombre. Su Majestad, el rey Emmanuel de Filipinas quiere hablar con usted. El hombre respondió mientras levantaba la mano con un teléfono. Con eso, finalmente reaccionó y extendió su mano para recibirlo. ¿Qué pasa, rey Emmanuel? Preguntó sin emoción. Hola. Finalmente tuvimos la oportunidad de hablar, emperador Yu. La alegre voz de Mimikry sonó desde el teléfono. Aún así, el rostro de Yulong ni siquiera mostró la más mínima emoción. Yo mismo te conozco, maestro de la espada Emmanuel. No eres la persona que se entretiene, así que habla. Él afirmó. Entonces, no me andaré más con rodeos. Mimikry asintió. Mi padre, el ex rey András, pide una audiencia con el monarca dragón sobre la solución a todos nuestros problemas. Solicita al emperador que visite nuestro país para las conversaciones. Eso no puedo hacerlo, rey Emmanuel. Yulong inmediatamente negó. Sabes que la amenaza del Lichfiend está en su punto más alto, especialmente desde que la Rusia soviética cayó bajo sus manos. No puedo dejar a mis hermanos sin alguien que los proteja de las amenazas externas. No necesitas preocuparte por eso, emperador Yu. Mimikry respondió con un tono tranquilizador. Mi padre enviaría a un hombre suyo que sería suficiente para defender a toda la Gran Xia de cualquier amenaza durante un mes entero, y definitivamente regresarías a la Gran Xia el día después de las conversaciones. Silencio. El emperador Yu guardó silencio. Después de un rato, Yulong respondió. ¿Cómo puedo estar seguro de que la persona que enviaría a tu padre es alguien tan poderoso? ¿Es alguien que conozco? Será mejor que lo pruebes tú mismo una vez que esa persona llegue allí. Si determinas que él puede proteger a tu país mientras estás fuera, entonces puedes ir. Si no, entonces no lo hagas. Así de fácil. Mimikry respondió con una sonrisa. Entonces, escucharás mi respuesta cuando yo pruebe personalmente a esa persona. Yulong declaró antes de finalizar la llamada y devolvérsela al soldado y volver a concentrarse en la tierra del más allá. Japón, Tokio, en el Palacio Imperial. Con el relajante sonido del koto sonando de fondo y las flores de cerezo meciéndose en el patio trasero del palacio, el emperador de Japón, Junichiro, se sentó en el zabutón mientras meditaba, mientras respiraba el olor de la naturaleza. En su regazo había una katana negra decorada con grabados negros de la muerte. Su Majestad, este sujeto suyo pide audiencia. Desde fuera del patio, una voz de hombre imploró de repente. En respuesta, el emperador permaneció en silencio. Después de un rato, cuando la música finalmente terminó, el emperador finalmente habló. Adelante. Luego, el shoji se abrió y el hombre entró con una rodilla doblada. Su Majestad, hay una llamada del rey del sur. Quiere que Su Majestad visite su país para conversar con el ex rey. Teniendo en cuenta las glorias pasadas de su padre y las suyas, lo haré. Junichiro, el emperador japonés, asintió antes de volverse hacia otro hombre que estaba a su lado. ¿Sabes qué hacer? El hombre asintió antes de salir de la habitación para llamar a alguien. En el interior, Junichiro miraba las flores de cerezo que se balanceaban mientras pensaba. ¿Cuándo terminará esto?
Gran India, Sind, Palacio Ranikot. Acostado en la cama real tamaño king, un hombre enorme tenía sobre su cuerpo a 7 mujeres mientras disfrutaba de la dicha de su calidez. De repente, alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? Preguntó el hombre tranquilamente. Es Chatura, su majestad. La voz de un hombre respondió desde detrás de la puerta. Anuncios de Put Future. El hombre, que era el gobernante de la Gran India, Anirudh Maharaj, les indicó a las mujeres que salieran antes de levantarse. Todas las mujeres en la sala se vistieron apropiadamente inmediatamente antes de hacer fila para irse. Adelante. Anirudh gritó. Tan pronto como se abrió la puerta, el erudito miró a las mujeres que salían de la habitación con sorpresa. ¿Qué es esto, su majestad? Sé que es fuerte, pero no debería dedicar demasiado tiempo a estos pasatiempos. Él suspiró. ¿Por qué? ¿No quieres un heredero al trono? Anirudh respondió en broma. Quiero un heredero legítimo directamente bajo su majestad y el vientre de su majestad, no un niño ilegítimo nacido de un esclavo asx. Chatura replicó. Anirudh sacudió la cabeza y exhaló un suspiro de desacuerdo. Entonces, ¿para qué estás aquí que incluso perturbaste mi alegre vida? Preguntó. En respuesta, Chatura le entregó un expediente. Raja Anirudh, el rey Emanuel quiere verte en su país. Dijo que era una reunión sobre la amenaza occidental. Chatura explicó. Anirudh aceptó el expediente lleno de curiosidad. Al abrir la carpeta, lo que mostró fue un billete a Filipinas previsto para el día siguiente. ¿Así de rápido? Levantó las cejas en estado de shock. Sí. No deberíamos dejarlo esperar. Chatura asintió. En primer lugar, no has hecho nada en los últimos días excepto jugar, así que ir allí es una buena manera de respirar un poco de aire exterior. En segundo lugar, hacer esperar a alguien del nivel de Swordsmaster no es una elección tan sabia. ¿Tienes miedo de hacerlo esperar? Anirudh se burló burlonamente. Entonces, ¿por qué no tienes miedo de hacerme dar prisa? Porque yo mismo lo conozco, su majestad. Chatura respondió con confianza. Aunque tu poder como Baramer Behemoth es tan inmenso como una montaña, tiene poco o ningún efecto sobre el mío. Sonrió mientras miraba directamente a los ojos de su rey. Después de un rato de mirar fijamente, Anirudh chasqueó la lengua y sacudió la cabeza en señal de derrota. Tú deberías ser el que esté en este trono, no yo. Todo lo que quiero es luchar en primera línea, y ni siquiera puedo hacerlo porque soy el rey, escupió. No te preocupes, Anirudh. Chatura finalmente se quitó los honoríficos mientras se dirigía al hombre frente a él. Pronto, una vez que la institución Aegis termine sus tareas aquí, nos uniremos a ellos y exploraremos el vasto universo más allá de nuestro mundo. Para entonces, tendríamos un lugar para gobernar. Un mundo entero. Levantó la mano y arrugó el puño hacia el cielo, jurando mientras contemplaba el amplio cielo con los ojos llenos de una insaciable sed de poder. Filipinas, en Malacañán. Padre, he notificado a todos nuestros monarcas aliados para que hablen con usted. ¿Qué debemos hacer a continuación? Preguntó el mimetismo mientras miraba a André que estaba sentado en la silla. Para ti, quiero que continúes con lo que estás haciendo. Para mí, me reuniré con el hombre a quien le confiaré el gran Shia. André respondió mientras tomaba un sorbo de su café. Anuncios de Put Future. ¿A dónde vas? A la tierra que una vez fue abandonada por los dioses y se convirtió en el pilar de la organización más poderosa de este mundo. Los labios de André se curvaron cuando los cuernos dorados de su corona emergieron de su cráneo y desaparecieron poco después. Con André completamente desaparecido, Mimikry se quedó dentro del estudio mientras caminaba hacia la silla que estaba vacía y se sentaba con una cara seria. ¿Va a establecer contacto con los Illuminati? Él murmuró. Supongo que el fin de este mundo se acerca. Después de todo esto, necesitaríamos cruzar otro universo mientras comienza la reforma. Luego sacudió la cabeza y suspiró antes de abrir el cajón y sacar una insignia de metal negro en forma de triángulo invertido con 2 manos abiertas en el costado y un ojo plateado vertical cerrado en el medio con hilos dorados atados a la punta de los dedos y el ojo. Luego acarició un poco la placa antes de empujar el ojo hacia abajo. Un segundo después, se abrió lentamente, revelando una pupila dorada escudriñándolo. Atalos, ¿estás intentando contactar a Lord Fate? De repente, una voz arcaica de mujer resonó en su cabeza. Esto, Mimikry, o Atalos, más bien, se quedó sin palabras. ¿Eres tú la reina celestial Shen? Preguntó con aprensión. Considerando que eres un tejedor del destino como yo, dejaré pasar esto. La reina celestial Shen declaró sin emoción.
Incluso yo, como tejedora del destino de alto rango, no me atrevo a contactar al señor destino tan fácilmente. No vuelvas a hacer cosas tan absurdas. Dejemos que la voluntad del señor destino fluya como un río. Siento que él está acelerando las cosas. La reforma puede ocurrir en cualquier siglo ahora, tal vez una vez que esa persona complete lo que el señor destino quiere que logre en los territorios inmortales, o una vez que termine la limpieza. Así que debes dejar que las cosas se desarrollen allí como debe ser. El señor destino tiene planes y debemos dejar que sucedan naturalmente. El colapso del segundo universo no nos perjudicaría porque habitaremos el primero por solo unos pocos años. Lentamente, el párpado plateado comenzó a cerrarse, no revelaré nada más porque el señor destino puede ver lo que estamos haciendo. Solo recuerda, no contactes más con él y deja que el destino natural y absoluto siga su curso. Después de decir eso, el párpado finalmente se cerró, perdiendo el brillo dorado que alguna vez tuvo, como si no hubiera nada allí en primer lugar. Entonces Mimikry quedó una vez más, suspirando con remordimiento mientras esperaba el destino de este mundo y del universo. Norte de África, en las afueras del Ojo del Sahara. De la nada, André cobró existencia mientras miraba la tierra árida. Apuntó su mano y apuntó a mover sus dedos hacia adelante, vete. Pronunció mientras soltaba el dedo medio del pulgar. Auge. Una enorme onda de choque estalló cuando la barrera que envuelve el Ojo del Sahara se desintegró lentamente. Poco a poco, las altas torres negras aparecieron lentamente al mundo exterior mientras André caminaba lentamente hacia las estructuras. Un minuto antes de que sucediera, adentro, Chris y Gob estaban sentados frente a un hombre de aspecto elegante que parecía un mayordomo. Su cabello y bigote ya eran blancos y adornado en su ojo derecho había un monóculo que colgaba de una fina cadena dorada sujeta al bolsillo del pecho de su traje. Chris, portador de 1000 vidas, y Gob, portador del Omnicius, les doy la bienvenida a las filas de los Illuminati. Les sugiero que olviden a sus maestros del pasado y dediquen su tiempo a aprender en su interior y alcanzar sus potenciales ilimitados. Después de mucho tiempo de escrutinio, finalmente fueron aceptados en la organización. Aunque deberían estar felices, les molestó la última frase del hombre.